corresponde la escuela bíblica. Hemos venido estudiando desde el año pasado, libro a libro, el Antiguo Testamento. Estamos actualmente en libros proféticos. Hoy nos corresponde el último libro. Hoy terminamos Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías, ¿verdad? Entonces hoy nos corresponde el profeta Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento y en línea de tiempo, podríamos decirlo también, es el último profeta menor que aparece, ¿sí? La última, hace 15 días, hablamos de Zacarías, estuvo bien en Diana. Hoy vamos a hablar de Malaquías. Vamos para ponernos en contexto, en qué punto de la historia estamos. Recordamos que a Israel, al pueblo, al reino del sur, lo habían llevado cautivo a Babilonia. Después por allá salió un edicto para que pudieran venir, de estar cautivos, regresar a su tierra, reconstruir el templo. Ahí hablamos de Ageo, que cuando llegaron a reconstruir se presentó oposición y pues el pueblo que hizo, dejó ahí. Se levantó Ageo y le dijo: esos obstáculos no quieren decir que no es la voluntad de Dios, y tampoco quiere decir que este no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre está dispuesto para que las personas sirvan. Entonces con Ageo se presentó la reconstrucción del templo. Tiempo después de reconstruir el templo, tuvieron que venir en cabeza de Nehemías a reconstruir los muros de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban destruidos. Vino Nehemías, levantaron los muros. Después de Nehemías, ¿qué pasó? Nehemías tuvo que irse porque lo requerían, y cuando volvió se encontró al pueblo en ciertas condiciones, y lo que se cree es que Malaquías predicó en ese tiempo en que Nehemías se fue y el pueblo quedó sin un líder, ¿sí? ¿Por qué se llega a esta conclusión? Porque lo que Nehemías encontró en el pueblo es lo mismo que Malaquías les está diciendo. El Señor dice que eso que ustedes están haciendo lo tienen que corregir, que esto, que lo otro. ¿Qué puntos tocó? Vamos un momento, antes de entrar a Malaquías, a Nehemías, capítulo 13. El capítulo 13 se titula Reformas de Nehemías. Entonces, ¿qué pasa después de que reconstruyeron los muros? Nehemías se fue y cuando volvió dijo: definitivamente aquí toca hacer unas reformas en el pueblo. Entonces, capítulo 13, versículos 6 al 7. Quien habla ahí en Nehemías, versículos 6 al 7. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Yasib había hecho por favorecer a Tobías al preparar un aposento en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué nos dice este texto? Está narrando Nehemías que él tuvo que ausentarse, y cuando volvió, el gran enemigo del pueblo de Dios, que les había estorbado, que los había desanimado, tenía un cuarto dentro del templo, y los sacerdotes le habían ayudado para acomodarle un cuartico para que viviera cerca la presencia de Dios en el templo. ¿Qué hizo Nehemías? Lo sacó, ¿sí? Pero en este punto, para corroborar lo que estamos hablando, Nehemías se había ido, volvió y encontró pues que no estaban respetando la casa del Señor, primero. Segundo, versículos del 10 al 12 en ese mismo capítulo 13.
También descubrí que las porciones de los levitas no se les había dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Acá de que nos habla, ¿qué pasó? ¿De qué vivían los levitas? Los levitas eran la tribu que se encargaba de los oficios sacerdotales, servían en el templo. Pero la gente no estaba dando sus ofrendas, no estaba pagando sus impuestos, entonces los levitas no tenían que comer. ¿Qué hicieron? Se fueron a buscar en sus campos cómo subsistir. ¿Por qué tuvieron que ir? Porque el pueblo no estaba pagando sus impuestos, ¿sí? Impuestos que pagaban al templo. ¿Cuáles eran esos impuestos? Lo que nosotros conocemos como diezmo o los diezmos. No los estaba pagando el pueblo. Y es muy famoso en Malaquías, cuando Malaquías dice: ustedes me han robado porque no están dando los diezmos, ¿sí? Una aclaración en cuanto a los diezmos: hay personas pues, que lo tienen como ley el dar diezmo. Acá no creemos en que sea una obligación, ya tocaremos el tema, porque a veces es mal interpretado el tema. Si vamos a mirar el diezmo, el Señor nunca pide el diezmo, sino que pedía los diezmos porque había 3 diezmos que tenían que dar. Es decir, el diezmo no era el 10%, como nosotros lo creemos hoy, era 2 veces al año el 10% y cada 3 años adicional otro 10%. Un diezmo era para el sacerdote y los más pobres, que era cada 3 años, para las viudas, los desamparados. Otro diezmo, aunque no lo creamos, y que muchos de los que sostienen que se debe diezmar no lo enseñan, otro diezmo era para la familia, pero para que la familia llevara el 10% y comiera delante del Señor. Y si quedaban llenos y no querían más, lo demás le pertenecía al sacerdote. Pero un diezmo era para la familia, otro diezmo era para los sacerdotes y otro diezmo para los desamparados, para las viudas, para los huérfanos. ¿Por qué no creemos en que hoy debemos dar los diezmos? Pues primero no es el 10%, era el sistema tributario de allí y era, si promediamos, el 23% lo que debían dar, ¿sí? Entonces es algo con lo que subsistía el pueblo, con lo que se garantizaba que los que servían en el templo tuvieran sustento. Pero en el Nuevo Testamento el principio no es el 10%, el principio no es el diezmo, el principio es que todo es del Señor y que somos llamados a dar todo. Quizá muchas veces cuando la gente dice: no, el diezmo no es ley, no aplica para hoy, entonces no tengo que dar nada. Tristemente eso es lo que pasa. Cierta vez, hace unos años en Bogotá, donde nosotros nos congregábamos, tengo una persona muy conocida aquí y habló de eso. No, el diezmo no aplica. Resultado: bajaron las ofrendas, nos dicho, se bajó mucho lo que la gente daba, porque mucha gente decía que tengo que dar el 10%. No, no es obligatorio un porcentaje. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Tomen, se bajaron las ofrendas. ¿Por qué? Porque la gente busca diezmar y si le dicen: si usted diezma le va a ir bien, tome mi pago, ¿sí? Pero el Señor dice: no, todo es mío, es el principio que tenemos y que nos enseña en Hechos de los Apóstoles de la Iglesia, que ellos daban todo, no hay un porcentaje y el diezmo debería ser lo mínimo, ¿sí? Lo repito, no es ley, pero debería ser por lo menos lo mínimo, que nosotros reconozcamos esto es del Señor y no solamente el 10%, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y si la iglesia necesita, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Vendían y entregaban, pero tampoco les imponían la carga que tiene que dar o se va al infierno. Jesús enseñó: si ustedes tienen una ofrenda, van a pagar un impuesto a la parte judía, ¿sí? O sea, ceremonial. Y sus papás están en necesidad y usted le dice: papá, no le puedo dar porque esto lo tengo comprometido en la iglesia. Dice: hipócritas,
primero está el sustento de su casa. Tristemente no es lo que se enseña hoy, ¿verdad? Así no tenga plata, vaya, pase un tarjetazo, pero trae el diezmo. Es lo que se enseña hoy. No es el principio que seguimos acá, pero tampoco vamos al extremo de no hay que dar, sí hay que dar, y también lo hablan a las pies, ¿listo? Y dar de forma generosa. Cierro el paréntesis. Si tienen alguna duda, recuerden que allá está la cajita de preguntas, ¿listo? Entonces, primer punto, estaban menospreciando la casa de Dios. Había un enemigo que le acomodaron un cuartico en el templo. Segundo, no estaban pagando sus impuestos y los sacerdotes tenían que irse a buscar sustento y no podían servir en el templo. Tercero, bueno, aquí hay varios puntos, pero solamente vamos a tocar estos tres como introducción. Versículo 23 al 27. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello. Y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Otro punto es el tema de las mujeres. Menos mal, Jeremías no era profeta, ¿verdad? Nehemías no era profeta. ¿Qué hacían los profetas? Como Malaquías, él daba un discurso y él les decía. ¿Qué hizo Nehemías? Eso mismo que menciona Nehemías lo va a decir también Malaquías. Pero Nehemías no llegó a decir arrepiéntanse, no hagan eso. Dice que los agarró y les arrancó el cabello y los obligó a que juraran que sus hijos no los iban a entregar en yugo desigual a pueblo que no era judío. Entonces Jeremías los obligaba a obedecer, ¿sí? No era tan piadoso, tan amable como nosotros lo imaginamos. Él llegó y se indignó, los agarró, los obligó, no tenían de otra. Los hice jurar, pues. Es que si les había arrancado un pelo sin jurar, ¿qué más daba si lo juraban? Los matan. Pero vemos los problemas que encontró Nehemías, ¿sí? Estos mismos problemas se relatan en Malaquías, pero resulta que el Señor estaba enterado de todo. Nehemías se sorprendió, pero el Señor estaba enterado de todo, y peor aún, el pueblo vivía así y se la pasaba murmurando. ¿Qué decía el pueblo? Decía: el Señor no nos ama, el Señor nos ha abandonado, nosotros no deshonramos al Señor, nosotros somos fieles haciendo los sacrificios. Y en el libro vamos a encontrar que a todo lo que el Señor les reclama, ellos tienen respuesta. Ustedes me menosprecian, ¿cómo lo hemos menospreciado? Ustedes me deshonran, ¿cómo lo hemos deshonrado? Yo los he amado, ¿cómo los he amado? O sea, había un pueblo que externamente cumplía los rituales y creían que por eso merecían ser bendecidos por Dios. Y Dios les dice: ustedes vienen, lloran y derraman delante de mí lágrimas, súplicas, y dicen: pero ¿por qué no nos escuchas? Dice: yo soy testigo de los votos que usted hizo con tu esposa y sé que le está siendo infiel. ¿Cómo quiere que los bendiga? Entonces el pueblo para todo tenía el interrogante de responder:
como, no es así, Señor, usted no tiene la razón. Es lo que vamos a ver en Malaquías. Vamos a entrar ahora sí en Malaquías y vamos a orar. Es un libro profético, Antiguo Testamento, pero es totalmente aplicable a nosotros. Quería hacerlo por grupos, pero el tiempo no nos da, aunque sé que estamos llenos y no tenemos afán, pero el tiempo no nos da. ¿Por qué? Porque el Señor da la pregunta, pero el mismo Señor da la respuesta. Entonces, es importante todo esto que vamos a ver, anotémoslo y apliquémoslo a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, en que podemos estar ante ti. Hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, que tu presencia esté en nosotros, Señor. Habla nuestro corazón, quita la dureza en nosotros. Permítenos ver nuestra condición, pero así como reconozcamos nuestra condición, dar gloria por la gracia recibida, Señor, porque nos has amado, a pesar de lo que somos, de lo que hemos sido, Señor. Y te pedimos, habla nuestra vida hoy. Permítenos como iglesia ser edificados por tu palabra y que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de toda verdad, traiga consuelo, pero también me orgullo. Úsame, Señor, como instrumento tuyo para llevar tu palabra, Señor. No somos dignos de nada, pero tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, y por medio de Cristo te rogamos, transfórmanos, Señor. Dispón nuestros corazones, permítenos ser hallados en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Malaquías, el nombre del profeta, significa mi mensajero. Por ese significado, algunas personas dicen no era un profeta, o sea, el profeta no se llamaba Malaquías, sino que era un mensajero con otro nombre, solamente que lo guardaron y lo registraron como Malaquías. Otros dicen no, el nombre sí era Malaquías, porque en ese tiempo había personas que se llamaban Malaquías. La verdad, ni quita ni pone, ¿sí? Pero lo que sí pone es el nombre, es mi mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a decir es de parte de Dios. Eso es lo principal. Pongámonos un poquito en contexto, diríamos más contexto. Ya entendemos lo que estaba pasando, pero si lo queremos traer a nuestras vidas, ¿qué estaba pasando en el proceso del pueblo? Si fueron cristianos, ellos habían ido cautivos, habían sido castigados, disciplinados por su pecado. Ellos llegaron a un punto de reconocer todo lo que nos ha pasado, nos pasó por nuestros pecados. Estando allá, guardaban una esperanza, cantaban cuando regresaron, cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, llenarán nuestra boca de risa, nuestra lengua de alabanza, y todos los pueblos verán que grandes obras ha hecho el Señor con nosotros. Resumen, pasaron un proceso fuerte de dolor, de disciplina, pero reconocieron su pecado, reconocieron su dependencia, se devolvieron a donde Dios les había prometido y encontraron oposición para reconstruir el templo, es decir, para ofrecer a Dios lo que querían ofrecer, encontraron oposición, pero el Señor una vez más les habló y los llevó, despertó su espíritu para que continuaran la obra del templo, terminaron la obra del templo, ya podían ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas. Pero ¿qué les pasaba? Pues ellos también necesitaban tener seguridad. El Señor envió a Nehemías, reconstruyó las murallas y, humanamente hablando, podríamos decir que el pueblo estaba bien, ¿verdad? Tenían un lugar para adorar a Dios, estaban seguros, no habían enemigos o mayor amenaza a la vista,
Entonces el pueblo estaba bien. ¿Qué pasó con el pueblo? Inicialmente hacían sus sacrificios, hacían sus fiestas. Cuando llegó Nehemías, hay un versículo muy famoso, cuando llegó Nehemías dice que abrieron la ley con Esdras y empezaron a leerla al pueblo. El pueblo, cuando escuchaba la ley, decían: estamos perdidos, estamos mal. Y empezaron a llorar, todos empezaron a llorar desconsoladamente. Y Nehemías les dijo: no lloren, porque este día es santo para el Señor. Gócense, alégrense, den gracias, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ellos llegaron a un punto en que reconocieron su pecado, en que se acercaron a la palabra de Dios y dijeron: estoy mal. Pero el Señor trajo gozo a ellos. ¿Qué pasó con el tiempo? Se empezaron a enfriar, se empezaron a convertir en tradiciones, y ellos pensaban que por ir a orar y por llorar el Señor los iba a escuchar. Ellos pensaban que estaban cumpliendo porque estaban dando sus ofrendas, aunque no todos pagaban los diezmos, pero estaban cumpliendo externamente como el Señor había mandado. Si alguien quería revisar, habían diezmos, aunque no alcanzaban. Habían ofrendas, aunque ya lo voy a decir, Malaquías, le daban animales que estaban enfermos, que estaban malos, que no eran perfectos como el Señor lo demandaba. Externamente ellos estaban bien, pero delante de Dios estaban apartados. Es decir, estaban sirviendo al Señor externamente, pero su corazón estaba lejos del Señor. Nos puede pasar a nosotros totalmente. Quizá hoy nos sentimos fuertes, pero mañana podemos estar allí. Entonces, ese contexto que se aplica a ellos, se aplica también a nosotros. No sé por qué hayamos pasado nosotros. El hecho de que pasemos por pruebas no quiere decir que no van a venir más, ¿sí? Pero que no vengan como disciplina por nuestra infidelidad, sino porque el Señor nos está moldeando. Es muy diferente. Entonces, Malaquías se desarrolla, es un libro muy bueno, muy entendible, y se desarrolla por preguntas. La mayoría de las exhortaciones son preguntas. Entonces vamos al capítulo 1, versículo del 2 al 3. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? Esa es la respuesta del pueblo. El Señor dice: yo los he amado. Ellos me dicen: ¿cómo los ha amado? O sea, es decir, no le creían. No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor, sin embargo yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. No vamos a hablar en esto, pero si quedamos con la duda que Dios aborreció a Esaú, se está refiriendo más al pueblo de Edom, porque el pueblo de Edom era orgulloso, se opuso a Israel, y el Señor, por allá en Arpías, también dijo: así ustedes se crean muy seguros, yo los voy a destruir, ¿sí? Pero dice, la respuesta de Dios es: ¿por qué los he amado? Porque yo amé a Jacob, ¿sí? Habían dos hermanos. Antes de nacer, el Señor dijo: el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque yo quiero amar al menor. Eso fue lo que quiere el menor. Era Jacob, ¿sí? ¿Quién era Jacob? Porque nosotros diríamos: ¿eso qué tiene que ver? Ya esa respuesta no tiene nada que ver a primera vista con lo que el pueblo dice: no me ha amado, Señor, usted no me ha amado. El Señor dice: sí, yo los he amado porque yo escogí y amé a Jacob. ¿Quién era Jacob? Engañador, mentiroso. Después de que hacía lo malo, se escondía y huía, casi que extorsionaba a Dios, porque le dijo: yo diezmo, pero si usted me bendice, si no, no. Y el Señor accedió. Él dijo: bueno, lo voy a bendecir. Entonces,
era engañador, mentiroso, extorsionador, tramposo. Y el Señor dijo, yo lo quise amar. Por allá Pablo dice, no habían aún nacido, no habían hecho lo bueno ni lo malo, y el Señor lo quiso escoger. Ahora, la pregunta sería, ¿será que el Señor no sabía lo que iba a hacer Jacob? El Señor lo sabía, el Señor conocía su maldad, conocía su engaño, pero el Señor decidió amarlo y le mostró misericordia. Aquí nos atañe eso a nosotros. El Señor nos conocía desde antes de nacer y no son méritos de nosotros el amor del Señor, todo es mérito de Él. Nosotros, si nos dieran a escoger por la vida de Saúl y de Jacob, nosotros diríamos no. O sea, si yo leo la historia, digo, Esaú no era tan malo como Jacob. Desechen a Jacob y tomen a Saúl. Pero el Señor dijo, no, yo quiero amar a Jacob y le voy a mostrar mi misericordia. Entonces, la primera queja de Dios es: el pueblo no se siente amado y no se dan cuenta que yo los amo a pesar de su maldad, a pesar de lo que hacen, de lo que van a hacer. Yo los he amado y yo los amo. Y la pregunta para nosotros: ¿de verdad nos sentimos amados? ¿O nuestra conciencia nos dice no, usted no es digno del amor del Señor? Yo creo que si somos sinceros, nuestra conciencia todos nos diría, no somos dignos del amor al Señor, somos hipócritas. Muchas veces decimos, Señor, voy a dejar esto, y al otro día otra vez allá, otra vez en lo mismo, y nos defraudamos muchas veces de nuestra maldad, porque nos damos cuenta que no podemos cambiar. Pero aún así, el Señor dice, yo los he amado. ¿Qué pasó con el pueblo? Al no sentirse amado, buscó el amor en otras cosas. Como el Señor no me ama, es la segunda parte, entonces lo menospreciaban y lo deshonraban. Vamos al versículo 6 del capítulo 1, del 1 al 10. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El pueblo no entendía que estaba menospreciando a Dios o se quería justificar. ¿Sí? Dios le dice, ustedes me están menospreciando. El pueblo le dice, ¿cómo lo estoy menospreciando? Respuesta, versículo 7. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué el Señor pedía que los animales que le ofrecieran fueran perfectos? Es decir, sin defecto. Esos animales, esos corderos que se sacrificaban, eran símbolo de un cordero perfecto que habría de venir. ¿Quién es el cordero perfecto? Cristo. ¿Cristo tuvo pecado? No, por eso el cordero debía ser perfecto, porque era sombra de él. Al ellos ofrecer un cordero con defecto, ciego, cojo, lo que estaría diciendo pues es como si estuvieran mostrando a un Cristo con pecado que se va a sacrificar por la humanidad. El Señor dice, no, mi hijo es sin pecado y lo que represente a mi hijo también tiene que ser perfecto. Por eso los animales que ustedes presenten tienen que ser sin defecto. Entonces aquí hay una queja, bueno, dos quejas: menosprecio y deshonra. ¿Qué diríamos nosotros?
Terrible. Qué pueblo tan perverso, ¿verdad? ¿Cómo van a ofrecer una ovejita ciega? Terrible. ¿Por qué lo hacían? Porque no le querían dar honor a Dios. Porque creían que la mesa del Señor era inmunda. Es decir, que no merecía lo mejor. ¿Cómo se aplica a nosotros hoy? Por un momento, piensen ustedes que llegó alguien muy amado por ustedes, que dice amarlos, que dice usted para mí es lo más importante en la vida. Algunos se inspirarán, ¿verdad? Dice que va a hacer una invitación. Vaya a mi casa, yo la conozco o lo conozco muy bien y lo voy a atender como usted merece. Vamos a tener un tiempo en que nos vamos a encontrar. Llega la cita, usted llega a la cita a la casa de la persona, llega la hora que es, pero la persona está ocupada y lo van esperando afuera. Espérese allá porque estoy ocupado con mis cosas. Cuando me desocupe lo atiendo. Espera una hora afuera, pero como esa persona lo ama mucho, está ocupado. Después lo hace seguir, lo sienta a la mesa y empiezan a hablar. Mientras usted le habla a esa persona está mirando para otro lado, está mirando su celular, está totalmente distraído, no presta atención a lo que usted dice, no le interesa lo que usted le dice. Y dice, bueno, ya hablamos mucho, es hora de comer. Por favor, traigan la cena aquí de mi amado, de mi amada. Y llega un plato que él sabía que a usted no le gustaba. Sabía que usted no podía comer, a mí sería un plato de yuca. Si me conocí, saben que no como yuca, ¿por qué me invita para ofrecerme yuca? No me gusta. Aparte, la yuca está dañada, huele dañado. Eso le estaba ofreciendo el pueblo, pero el postre era, y necesito una ayuda. Lo traje aquí porque necesito una ayuda. ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? Porque eso estaban haciendo con el Señor. Decían que era lo mejor, que era lo más importante, y lo tenían en poco. Y así somos nosotros. ¿Cuánto apartamos para orar? Para decir, no, Señor, estoy muy ocupado. Hoy no va a ser, va a ser mañana. Señor, le voy a ofrecer algo. Y al final decimos, no, esto es como mucho. Esto es como mucho. Nos comprometemos a cosas sobre el Señor que nunca cumplimos. Y lo que el Señor está diciendo que están deshonrando. Y aparte ustedes esperan que los bendiga. ¿Está bien? El trato que me están dando, dense un gobernante. Y miren su reacción. ¿Cómo esperan que el gobernante reaccione? ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Y esa sería la exhortación para nosotros. ¿Cómo estamos honrando al Señor? No es por volvernos litúrgicos, pero venimos acá, según nuestro entendimiento, a cantarle al Señor, a adorarlo, a escuchar su voz por medio de la predicación de la palabra. ¿Y qué hacemos mientras escuchamos? Estamos ahí, atentos, como dice la palabra, como ese siervo sediento que está en un desierto, que lo único que necesita es agua, no le interesa nada más. Pero estamos ahí con otra actitud, el celular nos distrae, así no tenga celular, mi mente está pensando en otra cosa. Eso es deshonrar al Señor. ¿Para qué venimos? El Señor en un momento dice, por favor, que alguien vaya al templo, lo cierre, no me interesa que me presenten nada, no quiero nada de ustedes. Pero lo que sí quieren y lo que sí esperan es el favor del Señor. Terrible, ¿no? Esa gente, porque hoy no pasa. Algo que el Señor les dice es que ellos presentaban esos sacrificios dañados, es decir, cojos, tuertos, y creían que estaban haciendo bien. Decían, pero al menos le di algo. Al menos le di algo. El Señor dice, no, es que yo no merezco algo, yo merezco lo mejor. Y nosotros somos, por lo menos oré, por lo menos leí un versículo.
Por lo menos me aguanté la vida 5 minutos, pero ya no voy a aguantar más. Y nosotros creemos que el Señor pues, es algo, al menos hice algo. Y el Señor demanda mucho más. El Señor demanda mucho más. Vamos al capítulo 2. Entonces hasta aquí, primero el pueblo decía que el Señor no lo amaba, como consecuencia de no sentir ese amor, lo despreciaba, lo deshonraba. ¿Listo? No le daban lo mejor. Y vamos a un punto que habla de las abominaciones del pueblo. Capítulo 2, versículos 11 al 17. Deslealmente ha obrado Judá, y abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Ya seguimos leyendo. Está diciendo, han hecho algo terrible. Quizá para nosotros hoy no está mal, pero eso no está tan mal. Pero el Señor dice, hicieron algo terrible, y es que tomaron para sí mujeres que no eran del pueblo de Dios. Dice, terrible, voy a traer destrucción sobre ellos, y no solamente sobre ellos. Si hay alguien que los quiere defender, contra él también, porque no me excusen. Versículo 13. Y esta es otra cosa que hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas y llantos y gemidos, porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. En otras versiones dice, porque el Señor fue testigo de los votos que hiciste con tu esposa. Versículo 15. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues a vuestro espíritu no seáis desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace el mal es bueno a los ojos del Señor, y en ello se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Diríamos, estaban tomando mujeres que no eran judías, pero no era solamente eso. Detrás de eso, esas personas que se iban con mujeres que no eran judías eran casados. El Señor les dice, es terrible. O sea, tras de que toman las que no deben, ustedes ya están casados. Y algo muy importante para todos, ahora, esto no aplica solo para hombres, ¿no? Las mujeres digan bien, así se habla. Está para los dos. Acá el Señor está haciendo algo muy importante. Dice el Señor, yo estoy enojado con ustedes. Y usted dice, ¿pero por qué está enojado? El Señor dice, porque yo soy testigo, yo soy el testigo de los votos que usted hizo con su esposa. Es decir, amar, respetar en la salud, en la enfermedad, bueno, no lo sabemos, ¿verdad? El Señor dice, yo soy testigo de eso. Y algo importante en cuanto al matrimonio, el matrimonio es un pacto, Dios lo está diciendo así, pero el pacto, mi compromiso no es directamente con Carolyn, mi compromiso es con Dios. Y el Señor dice, yo soy testigo de que ustedes están deshonrando lo que se comprometieron conmigo a respetar, a hacer. ¿Por qué es importante el punto? Porque nosotros creemos que mi compromiso es con mi esposa,
Y por creer eso, entonces cuando la esposa hace algo malo, cuando mi esposo hace algo malo, ya usted no merece mi amor. Usted merece mi desprecio, usted merece eso, usted merece lo otro. Y nos dice, no, qué pena. Su compromiso no es con ella, no es con él. Usted se comprometió conmigo a amarlo siempre. Estén arriba, estén abajo, estén bien, estén mal, siempre lo van a amar. No dependan, no dependamos de la otra persona para dar. Dependemos del Señor. Por eso el Señor dice, yo aborrezco el divorcio, porque es que el divorcio no solamente atenta con la otra persona. El divorcio es decir al Señor, Señor, lo que yo le prometí ya no, la desecho. Entonces, tengamos presente eso, el pacto y el matrimonio es un compromiso con Dios y todos los días de nuestra vida el Señor va a estar ahí en memoria de lo que prometimos hacer. ¿Sí? Es lo que el Señor le está diciendo. Yo no les escucho, yo no recibo sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ustedes son desleales con sus esposas, con sus esposos, también puede aplicar. Menos mal es Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos salvamos. Primera de Pedro 3:7, tenemos que leerlo. Y esto es una cachetada para todos los hombres que estamos aquí, me incluyo, pero también aplica para las mujeres, ¿no? Y vosotros, maridos, igualmente convivís de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acoheredera de la gracia de la vida, ¿para que qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. En Malaquías el Señor les dice, yo no los escucho porque ustedes son desleales con sus esposas. En Pedro no es tan fácil. Pedro dice, si ustedes las tratan mal, no escuchan. Sus oraciones tienen un estorbo. Y esto es para nosotros, creo que cada día nos tenemos que repetir el versículo, porque no podemos pretender que están en oración y la relación está mal. ¿Sí? Si vamos a orar por algo en esos momentos en que la relación está mal, es el pedir perdón al Señor, más que pedir bendiciones, que era lo que estaba haciendo el pueblo. Tras de que estaban haciendo lo malo, pedían bendiciones y le reclamaban, pero ¿por qué no llega la bendición que estoy pidiendo? Usted necesita arrepentirse, porque necesitamos, cuando estamos mal, ir al Señor a arrepentirnos, a pedir perdón y a ser transformados. No es tiempo de ir a clamar por bendiciones cuando están siendo desleales con sus esposas, les está diciendo Malaquías. Primera de Pedro, diríamos, es aún más profundo, porque no solamente es ser desleal, ¿verdad? Es tratar mal. Y es difícil, no es fácil, es un proceso y no aplica solamente para el hombre. Cada uno debe conocer su rol como esposo, como esposa, y no creamos que por venir aquí estamos justificados. O sea, delante de Dios para salvación sí. Pero lo que le está diciendo no es que yo me esté agradando de que usted venga aquí y tenga su casa vuelta a nada. De nada sirve. ¿Sí? Entonces, ese es el otro tema que también nos tocaba Nehemías. Capítulo 3, del 7 al 11. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos, pero decid, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo
y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Aquí ya habla de los diezmos. En Nehemías hablaba que ya no estaban dando lo que correspondía. ¿Cuál era el robo? ¿Cuál era el robo con el Señor? Porque el Señor dice: toda la nación me estaba robando. Algunos creen que eran los diezmos, en la posición tradicional. Los diezmos estaban robando al Señor. Yo personalmente no creo que eran los diezmos, creo que era la adoración, porque gracias a los diezmos los sacerdotes podían permanecer continuamente ofreciendo sacrificios al Señor. ¿Sí? Para mí ese era el robo, no era en especie, sino era que estaban impidiendo que el sacerdote, que era el representante del pueblo, pudiese ofrecer a Dios sacrificios constantemente. El Señor ya dijo: ¿dónde está mi honra? Entonces está hablando de los diezmos. Ustedes no están pagando lo que corresponde, y las personas que sirven, como no tienen que comer, se tienen que ir a buscar por fuera. Resultado: mi casa está desolada. Traigan los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Una bodega donde se almacenaba el sustento, pues, de los sacerdotes y para los pobres. Versículo 11, para aclararlo, dice: por vosotros reprenderé al devorador. ¿Qué era el devorador? Era un animalito que crecía en las plantas, que las acababa, que secaba los campos. El Señor dice: lo voy a reprender. No era el diablo, como hoy muchas veces se dice, ¿no? Que el diablo le va a devorar, no. Era el animal que dañaba los campos. Dice: aparten lo que es mío de todo su campo, que con así sea poco lo que me den, eso va a hacer que yo guarde sus campos de esos animales que dañan sus cosechas. Entonces, ¿cuál era el problema del pueblo aquí? Consideraban suyas todas las cosas. Claro, el problema es que no daban el diezmo, pero un poquito más allá. ¿Por qué no daban el diezmo? Porque ellos no reconocían que era el Señor. Entonces el Señor les dice: no, que todo es mío. Ellos consideraban que todas las cosas les pertenecían a ellos. ¿Puede pasar hoy? Totalmente. ¿De verdad creemos que todo lo que tenemos pertenece al Señor? ¿Cómo se comprueba esto? El último versículo que leímos, ahí en el 3, 3:12, perdón. Dice: y todas las naciones se llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? ¿Qué es súper importante acá? 13 y 15. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: en vano es servir al Señor. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y entendemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino también los que ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Como ellos consideraban que todo era de ellos, entonces había codicia. Y cuando hay codicia, nace la envidia, y la envidia dice: este malvado prospera. Y no teme al Señor. Bienaventurado porque prosperó. Bienaventurado porque prosperó. Ellos incumplen todos los mandamientos de Dios y les va bien. No, ellos no dicen misericordia porque están pecando. Ellos dicen bienaventurados porque tienen lo material. Tienen lo material. Y acá es para examinarnos a nosotros. ¿Qué causa el dinero en nosotros? ¿Qué causa el dinero en otros? ¿Qué pasa si yo a mi hermano, que quizás digo no ora tanto como yo,
y está yendo súper bien. ¿Será que no necesito ir al campo? ¿Para qué estoy aquí metido si mire, la casa está que se cae y yo me la paso acá metido? Y el que casi no viene, mejor dicho, cambia de casa cada año. Hay gente que piensa así, y hay gente que se carga por eso. Y el Señor dice, ustedes hacen eso porque creen que todo es de ustedes. No, todo es mío y Él lo da como Él quiere. Y descansamos en lo que el Señor nos da. Nos contentamos con eso, pero no era lo que pasaba en el pueblo. El pueblo estaba inconforme y por querer acaparar más, no daban lo que el Señor exigía que dieran. ¿Por qué? Porque se sentían dueños de todo, consideraban lo material como una prosperidad, como una bendición del Señor. Y tengamos cuidado nosotros de caer en lo mismo. Somos muy dados a eso, ¿no? Y creer que el Señor está bendiciendo a alguien únicamente porque tiene cosas materiales. Y menospreciamos muchas veces al humilde. Decimos, no, yo no quiero esa bendición, yo quisiera la otra. Nos dice, no, todo es de Él y no podemos considerar todo lo material como propio. Somos administradores de lo que el Señor nos da. Terminamos con juicio y misericordia, capítulo 4 y capítulo 3. Hablando de juicio, capítulo 3 inicia. Y aquí yo envío a un mensajero, él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero, y aquí marquen estos versículos, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como a plata, y serán los que se presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario y a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Dejemos hasta ahí este texto. El Señor dice, viene el día del Señor, pero ¿quién va a poder sostenerse delante de Él? Quizás los que escucharon este mensaje, cuando dijeron Él va a juzgar al hechicero, dirían, sí, de acuerdo. Él va a juzgar al adúltero, totalmente lo merece. Pero después, ¿qué nos dicen? Él va a juzgar a los que se aprovechan de los demás y los que no pagan lo justo. Y ustedes un poquito, ¿no? Pero ¿por qué tan fuerte con el juicio? A los que no le temen, los va a juzgar. Y acá la palabra es, ¿quién podrá sostenerse delante de Él? Quizá ninguno acá hace brujería, ¿verdad? Pero si pedimos rebaja y nos aprovechamos de aquel que si no trabaja un día no come. Entonces, el trabajo vale 100,000, pero yo digo pues 80 o aguante hambre. 80, bueno, 80 me tocó, soy buen negociante. Y él dice, no, se está abusando del jornalero, no está pagando lo justo. Entonces, lo que el Señor dice, viene el día del Señor, Él viene a limpiar, a purificar, a quitar lo inmundo, pero nadie se puede sostener delante de Él. Terminamos, esta es la parte del juicio, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que
estiman su nombre. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y volveríamos al principio del libro, en que el Señor dice, el pueblo dice cómo nos amaba. El Señor dice, yo los he amado tanto que con toda su desobediencia, si se arrepienten, ustedes van a ser mi tesoro especial. Es mucho el amor, porque es distinto decir, no, nos perdonó, nos dejó quietos. El Señor dice, no, yo los perdono y ustedes se van a convertir en mi tesoro especial. Más especial no va a haber. Y eso nos debe llevar a reflexionar, ¿no? La misericordia de Dios, toda la queja que trae el Señor, todo el juicio que trae, pero al final dice, den nota a mi nombre, arrepiéntense, porque yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial. Y en Pedro también lo dice, cuando dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Este era el libro de Malaquías. Léanlo, reléanlo y apliquémoslo. Padre, te damos gracias por este tiempo en que pudimos estar ante ti. Habla a nosotros, Señor, y permítenos ser transformados. Tenemos un corazón duro, una obediencia que muchas veces es muy corta, Señor, pero necesitamos un cambio profundo, un cambio total de nosotros y solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso te rogamos, Señor, que tu misericordia nos alcance, que tu misericordia nos alcance, Señor, y que podamos comprender la magnitud de tu gracia y por ella vivir en gratitud a ti, vivir para ti, amarte solo a ti, Señor, y darte el lugar que mereces. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús. Yo le dije al principio que no había hambre y no había pan, pero en serio. Vamos a tener la cena del Señor y terminamos con el tiempo de vida cristiana. ¿Listo? Entonces, para la cena del Señor